Es la primera vez que entramos a la cabina con las cámaras de Richard TV a recorrer la estación, mi querido Adrián. Me siento muy contento porque me hayan invitado a esta estación, porque pues, es muy grande, ¿no? Y ya formo parte, ahora sí que uno más, pues. Escuchar en vivo a tu sonido y por supuesto que manden tus rolas, creo que es algo que recibe muy bien el público y creo que esta comunidad sonidera va creciendo más y más. El Panda Show, sin duda alguna, también un señor, por supuesto que ¿Para sí. qué haces sus bromas? Así es, en vivo y a todo color. Sería bueno hacer un sonidero. Sí, estaría genial, ¿no? Pero es un secreto. Mi querido Tadeo, ¿cómo te sientes? ¿Te enfermaste o qué? ¿Qué más te puedo decir? Estamos a las afueras de la estación de MBS y aquí es pues donde se hacen los programas de la radio. Y ya lo saben, amigos, si ustedes quieren venir a este programa con Richard TV a la mejor 97.7, siendo la mejor, pues saben, déjenos sus comentarios, sus contactos y nosotros nos ponemos en contacto o mándanos mensaje a través de inbox, a través de Facebook, Instagram, TikTok y pues todas las plataformas que tenemos. Recuerdo mucho cuando llegábamos a este gran lugar y nos formábamos, nos decían, ¿sabes qué? Tienes que tener tu credencial. Cuando será que el programa de Motel Diablito, ustedes ya vieron las escenas donde estamos con Motel Diablito hace muchísimo tiempo y les decía que yo no me imaginaba estar en ese lugar y ahora pues pertenecemos a este lugar que es MBS y pues muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar esta página de Richard TV desde las instalaciones de MBS, la mejor 97.7. Muchísimas gracias para el Topo, para Paco, para mi querido amigo Rafita Valderrama, pues por también hacernos la cordial invitación para estar en este gran programa y pues, las cámaras de Richard TV. Y vámonos porque es momento de seguir trabajando. Amigos de Richard TV, en esta ocasión pues estamos para invitarlos a todos ustedes a visitar las estaciones de la mejor a través de Richard TV, así que si tú, amigo sonidero, quisieras venir a trabajar sacando las mejores rolas, Richard TV te da la oportunidad para que te vengas y estés en la mejor 97.7 FM. Es la primera vez que entramos a la cabina con las cámaras de Richard TV a recorrer la estación, mi querido Adrián. Antes de todo, pues un gustazo y saludos al público de Richard TV. Richard, a ti y a toda la gente que te sigue, muchas gracias por visitarnos aquí en esta su cabina. Es para toda la banda sonidera que le interese venir a caminar, a locutear, a dar a conocer su trabajo, que se pongan en contacto contigo y créanme que va a ser una experiencia inolvidable. ¿Cómo es que tú has visto la apertura? Porque tú eres el sonido que está de planta trabajando de 1 a 2 de la tarde. Así ¿Cómo es. has visto la respuesta del público sonidero en la radio? Fíjate que es algo bien padre porque la banda reacciona. Tenemos ahí el número de contacto, manda sus saludos, pide sus rolas. Algo que ha marcado la diferencia es cuando llegan los invitados aquí a la cabina, porque una forma de tenerlos más cerquitas, sin tanto empujón, sin pagar una entrada, escuchar en vivo a tu sonido y por supuesto que manden tus rolas. Creo que es algo que recibe muy bien el público y pues están ahí reportándose y creo que esta comunidad sonidera va creciendo más y más. Fíjate, mi querido Adrián, hemos platicado con muchos amigos sonideros, con Ramón, con Siboney y muchos de ellos nos platicaba que hace años entrar a la radio pues era un costo muy grande, claro. ¿no? Tenías que llevar sí. disco de acetato. ¿Sabes qué? Tráeme tu mejor disco. Si sí nos gusta, pues te pasamos a que trabajes. Mientras no. Esto de entrar a la radio antes era muy difícil gracias a la apertura de redes sociales, a través de plataformas. También personas como tú que hacen este tipo de trabajo se ha facilitado el acceso a sonideros. Sabemos principalmente que la cultura sonidera surgió porque no era la música disco, no era para todos, eran costos muy elevados y es como surge el ambiente sonidero. Lo mismo aquí en la radio. Fíjate que es una iniciativa bien padre que la radio esté abriendo estos espacios a los sonideros porque se pueda conocer el trabajo de las personas que están ahí con la chamba. Y algo que pues el público de Richard nos está viendo, yo le quiero decir que pues una de las personas que a nosotros ha apoyado mucho y nos dio la idea fue mi querido Topo y Rafita Valderrama, que no sabes que Richard, tú que estás en el medio sonidero, tú que convives con todos ellos, pues que se haga, tráete los sonidos, arma algo para que la gente disfrute más del movimiento sonidero y pues una de las mejores estaciones de la radio que yo digo que es la mejor. Sabemos que hay muchas. La mejor. Y no solo el nombre. ¿no? Y aparte la facilidad que uno tiene, ¿no? La convivencia y la apertura que han tenido con muchos amigos sonideros. Claro, Richard, y también aquí hace mucho hincapié tu experiencia. Hablábamos fuera de las cámaras, que es una trayectoria de más de 15 años que has
estado ahí, has buscado la forma, has conocido a muchas personalidades del medio y sin duda alguna pues todo esto ha resultado, se armó el proyecto, se armó bien y pues sigue vigente hasta la fecha. La mejor, ¿qué locutores tienen, mi querido Topolo? Ahí te va por horarios, ¿vale? De lunes a viernes de 6 de la mañana puedes escuchar a Andrés Salazar del Topo, Sin Teorías y Nene Malo en el show de la mejor. En la tarde escuchas En Cabina con Laura G, Rosa Concha, Javier el Conejo, son algunos de los que te pueden ahí acompañar. En la noche el Panda Show, sin duda alguna también un señor, por supuesto que ¿Para sí. qué hace sus bromas? Así es, en vivo y a todo color, ¿cómo ves? Estaría bueno hacer un sonidero. Sí, estaría genial, ¿no? Pero es un secreto, ¿no? Porque cuando menos se lo espere, mira, llega el trancazote. Y por supuesto, en la tarde, pues nos pueden sintonizar a nosotros, Sonido La Mejor, de 1 a 2 de la tarde. Saludos. ¿Hasta dónde se vino Richard TV? Empezando a grabar con un celular. Yo creo que nos ha sorprendido la suerte, ¿no? Y vean dónde estamos llegando, a una de las estaciones más importantes de México. En todo México y en otros países también. Entonces, ¿sí? Es internacional. Yo hace tiempo venía a este lugar a ver un programa de televisión de MBS que era Motel Diablito. O sea, yo venía a ver cómo grababan el programa y subía las escaleras y yo dije un día, a mí me gustaría trabajar aquí. Y fíjate, ya. Y fíjate, digo, no lo se puedo hizo. creer. Sí. El poder de la palabra, lo decretaste también. Y se hizo. Que se hizo. Y subo las escaleras y me iba platicando a Chablis, mira, aquí yo subía, caminaba y aquí estaba el programa. Y ahorita pues digo, ¿cómo es la vida, no? Cuando a lo mejor uno decreta, cuando a lo mejor uno tiene las ganas, consigue todo esto. Justo, Richard, dicen por ahí que cuando algo es para ti, puede suceder infinidad de cosas que no te esperas, pero ahí va a estar. Ahí va a estar porque es algo tuyo. Y fíjate, a lo mejor ya era un anuncio de que aquí vas a estar. Vente para acá, mi querido Robert. Véngase para acá, Robert. Es uno de los soneros que abre un nuevo proyecto aquí en La Mejor. Me siento muy contento porque me hayan invitado a esta estación que pues es muy grande, ¿no? Y ya formo parte, ahora sí que uno más, pues. Eres parte del gran elenco de todos los que han pisado esta cabina ya. Y como te lo dije, lo haces muy bien. Sin duda alguna, Richard, ese chamaco puéstenle todo porque la va a romper. ¿Verdad que sí? La va a romper. Y vas a ver que va a ser uno de los grandes, nada más que no se olvide de acá, ¿verdad? Así es. O sea, esta vez vamos a arreglar un poco la cabina para que ustedes vean hasta dónde se viene Richard TV a trabajar para todos ustedes. Ya saben, la invitación para todo el mundo sonero que quiera trabajar con Richard TV y se vengan a La Mejor. Pues ahí cómo estamos. Estamos viendo cómo está la cabina. Aquí está el abuelito de Tadeo recargando la pared. No se cae, no se preocupe, no se cae. Pues estamos viendo aquí es donde están todos los controles. Pues aquí nos toca a nosotros pues estar hablando por teléfono, hablando por micrófono. Cuando esto se pone en rojo es cuando pues estamos al aire. Y aquí nos ponemos los audífonos y de aquí pues estamos checando que se escuche bien. Ahí está Daniel, el detrás de cabina, pues como siempre, y aquí estamos siempre al pendiente de este relojito. Cuando nos dicen 5 minutos, 3 minutos, pues córrele a cortarle. Y pues así es como estamos para todos ustedes. Ya está Chabeli va nada más. Miren mis amigos, en esta ocasión les voy a presentar aquí en estas escaleras. Yo me venía a formar y exactamente donde estamos en este lugar, aquí era el programa de Motel Diablito. Y aquí están pues las oficinas, que esto no estaba, que son las de MBS. Esto es Los Niños Soñeros de Tecabadice. ¡Sabroso! Pues amigos de Richard TV, sí llegó mi querido amigo Tadeo, pero pues desafortunadamente ahorita se siente mal. Vamos a platicar un poquito con él para que no piensen que no vino, porque él sí se vino desde temprano. Mi querido Tadeo, ¿cómo te sientes? ¿Te enfermaste o qué? Me dieron las flemas, sí, muchas de las flemas, y después de escupirlas me las pasaba. Entonces estaba algo vómito y vómito. ¿Y ahorita ya fuiste al doctor? Sí, ahorita ya fuimos. ¿Tú tenías ganas de también estar trabajando en la estación de radio? ¿Ya también quieres tocar? Cuando uno está malo ni nada, ni No. comer, ¿verdad? ¿No has comido ahorita nada? No, o sea, ya comí. ¿Ya comiste? O sea, cuando uno está malo, pues ni puedes ni comer nada. Yo quisiera que para la siguiente que estuvieras bien te vinieras ahora así y tocaras. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Para que no quedes tu concurso, porque la gente muchos pensaba que no habías venido. Pues, ¿qué más te puedo decir? Que vamos a echarle ganas. Ya ves, ya no comas tanto dulce. Hielo más. Hielo, ya no te comas las flemas. Hay que sacarlas, no saben buenas, ¿eh? Ni con sal saben buenas las flemas, ¿eh? Y pues para que vean que pues sí cumplió, es un niño bien cumplidor. Desafortunadamente pues se sintió mal, pero aquí estamos y pues muchísimas gracias, mi Tadeo. Y pues un saludo a tu papá, que pues estuvo muy preocupado por ti y me estaba preguntando cada rato cómo ibas. Un saludo para tu papá y todos tus amigos. Un saludo para mi papá y para uno de mi salón, ¿Cómo se llama? se llama Mateo. ¿Para la novia, para la amiga, nada? ¿No? Ahorita no quiere saber nada. Primero hay que recuperarse y después vemos lo demás, ¿vale? Ahí están mis amigos, Richard directamente desde MBS, La Mejor 97.7. Mira, caballito, ritmo que saborice. Este es para Richard TV.
Ya nos acompaña, dice. ¿Cómo estamos, mi querido Roberto? Es que todo el público de Richard TV. Muy agradecidos que nos hayan hecho esta invitación. Fíjate nada más hasta dónde llegaste, mi querido. No, pues para mí es un logro más, ¿no? Como que un pasito más de estar aquí en esta radio y pues estoy muy contento y muy agradecido, la verdad. Pues llegaron desde temprano, ustedes vieron la manera de llegar desde temprano, porque ustedes no tienen transporte, tuvieron que pues batallar para llegar hasta la radio. Sí, pues sí, un poquito de batallas, pero pues ya estamos aquí. ¿Quién te acompañó? Mi abuelito, mi mamá y Tadeo. Este es su abuelito para que se vea la cámara, porque vea la cámara, este es su abuelito nada más. ¿Y tu papá dónde está? Se quedó trabajando. ¿Qué te dijo? Vete tú a la chamba. Sí, es que sí quería venir, pero pues no pudo. Hay muchos que vienen, muchos años vienen y ponen sus cabinas, sus producciones tremendas para pues poner la música, y tú estás tocando con un celular, con tu computadora y con otro celular. Y con la consolita que nos obsequiaste, y ya la traemos aquí dando guerra. Y ahorita que pues estás viendo ya la evolución de tu trabajo, que ya la gente te está aceptando más, porque sabemos que has sido pues, a muchas fiestas ya. Sí, pues muy contentos porque la gente pues que a donde vamos pues que una fotito y que pasa un número para un evento, y pues muy contentos, muy agradecidos con toda esa gente que se toma el tiempo, con toda esa gente que nos sigue, pues muy agradecido. Oye, ¿qué le pasó a tu hermano? Anda mal. ¿Qué le dieron de comer? Y para que se enferme está canijo, él pues sí, no siempre vamos a estar bien. Pues ¿qué le dices a todo tu público? Porque vemos que hay mucho público que ya lo sigue, me han preguntado que dónde andan, que por qué no hemos hecho videos, muchas veces pues tú andas trabajando y no trabajando, pero mucho público ha preguntado por ti. Sí, pues mira, estoy muy contento con toda esa gente, ¿no? De que pues hemos ido y pues es muy bonito que ya te empiecen a seguir, y pues sí, pues ya hemos tenido, gracias a Dios, trabajo. Tadeo Beats, ¿cómo le gusta esa salsa? Dice. ¿Qué se siente estar tocando en la radio? O sea, porque es muy diferente en un baile, y a lo mejor en el baile tocas para 20 personas, pero aquí estás tocando para toda la Ciudad de México. Pues a lo mejor no se ve, pero yo por dentro soy como que nervioso y contento, ¿no? Porque pues bueno, yo nunca pensé que me fueran a invitar aquí, la verdad. Dije, no, pues a lo mejor y sí, pero pues todavía me falta, y pues estamos aquí ya, gracias a Dios y a ustedes y al público. Y nada más, pues ahora sí te estás escuchando toda tu colonia, toda la Ciudad de México, ahora sí los vecinos, todos, ahora también ya te escuchamos hasta en la radio, que te vamos a llevar a la televisión. ¿Quieres ir a la televisión? Sí, pues si nos invitan, vámonos. Ahí está, pues Richard TV los va a llevar a la televisión, porque pues queremos que ustedes también crezcan, que tengan pues más trabajo, y que principalmente la gente conozca su talento. Muchas gracias, sí, nos vemos. Ahí están mis amigos, porque se pone interesante. Para medio sueldo, para medio metro. Y la pequeña Ticol, sabroso.